Qué lamentable tener que empezar por ahí, pero nuevamente tenemos que lamentar un feriado sangriento, ¿no? El día sábado en horas de la noche ocurrió esta balacera que dejó, según recogen todos los medios, un saldo de 10 personas asesinadas. Esto fue la noche del sábado, ¿verdad? Increíble. Los mercenarios llegaron sin mirar a nadie en una nueva masacre que ejecutaron en las calles Gómez Rendón y La 14, en un barrio densamente habitado en el sur de Guayaquil. Eran las 20 horas con 40 minutos del sábado cuando un grupo de personas, donde habían hombres, mujeres y niños, estaban en la vereda justo afuera de un taller de mecánica. Había terminado el partido de fútbol que los había reunido en el lugar cuando fueron sorprendidos por sicarios armados con fusiles que dispararon sin discriminar. Asesinaron a 10 hombres que quedaron tendidos en la acera y otras 3 personas resultaron heridas, entre esas una niña de 5 años que me parece que también después no pudo más y creo que también falleció, que se encuentra estaba hospitalizada, ¿no? Según informó la policía. Creemos, dice la policía, que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados, de lucha por el poder y por el territorio, informó el domingo William Villarroel, comandante de policía. Hasta el momento no hay ningún detenido vinculado a la masacre, que es, digamos, más de lo mismo, ¿no? Otro evento desafortunado de este tipo que la Policía Nacional y las autoridades lo reducen a, es un enfrentamiento entre bandas, y nosotros, la ciudadanía, casi que tiene que irse acostumbrando a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como se están matando entre criminales, bueno, dejemos nomás que se maten, y si por ahí sale, por ejemplo, que una niña ha resultado herida o peor todavía fallecida, bueno, es una víctima colateral y terminamos casi que normalizando estos hechos de violencia, ¿no? En la escena se recogieron cerca de 80 indicios balísticos que permiten dimensionar la cantidad de veces que dispararon los atacantes. Este hecho violento ocurre cuando la ciudad se encuentra bajo un estado de excepción decretado por el presidente Lasso, en un intento de controlar la inseguridad que golpea al país sudamericano, Ecuador, desde hace 2 años y que se concentra sobre todo en Guayaquil, que registra, quédense locos, 770 homicidios en lo que va del 2023 y recién vamos 2 de mayo, ¿no? Entonces ya ustedes podrán imaginarse y calcular cómo es que vamos a cerrar este año si es que los pesos pesados no se ponen a trabajar y detienen esta ola de violencia que hasta ahora es incontenible. Veía ayer, de coincidencia, un noticiero en horas de la noche, un tramo además, no todo, un tramo de un noticiero, que daba cuenta de que en este feriado de 1 de mayo se habían registrado al menos 24 muertes violentas en lo que se denomina la zona 8, en la costa. Y ayer en horas de la noche, también ocurrió otro evento violento, esta vez en Manabí, en un karaoke del cantón Pedernales. Tres personas fueron asesinadas con armas de fuego dentro de un karaoke, ayer en horas de la noche en Manabí. Y creo que para que nuestro comentario también no pierda seriedad, hay que entender que los pesos pesados, me refiero al general Moncayo y al general Bravo, tampoco son magos. Eso es entendible. O sea, que los señores les posesionaron la semana anterior, entre martes, miércoles, qué sé yo, y que en cuestión de una semana ellos van a solucionar todos los problemas de inseguridad del país. No, no es así, así no funciona esto, indudablemente. No les vamos a pedir a los señores que lo que no ha podido hacer el gobierno en 2 años, ellos lo solucionen en 5 días o en 7. Pero lo lamentable es que estos hechos siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo cuando, como por ejemplo ocurre en Guayaquil, hay un estado de excepción.
La pregunta es qué tan efectivo, qué tan eficiente resulta el estado de excepción en Guayaquil si no pueden las autoridades y la fuerza pública contener los ataques y la violencia de estos grupos criminales. Ahora, si como dicen los señores de la policía, que repiten el mismo relato desde que empezó este asunto, pretendiendo normalizar, como digo, esto de que, a ver, ciudadanos, ustedes, vecinos del barrio La Floresta, contra ustedes no es porque ustedes son ciudadanos de bien y son personas honestas, no, no, estos que se matan son delincuentes de unas pandillas, de unas bandas de crimen organizado que se matan entre ellos, ¿ya? Eso es lo que han pretendido hacernos creer. Supongamos que tienen razón, ya, digamos que tienen razón, que a mí me parece que es ya demasiado forzado y muy simplista coger y repetir la misma cantaleta esta de se están matando entre ellos y de normalizar la violencia como pretenden hacerlo. Más todavía cuando hay mujeres, cuando hay niñas, niños que resultan como víctimas colaterales, que es también como tratan de reducir este asunto tan delicado y tan grave como es el del sicariato y la violencia y demás. Pero bueno, digamos que tienen razón los señores de la policía. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Qué nivel de intervención, de inteligencia de la policía, de la fuerza pública en general, fuerzas armadas, policía, los que sea que estén operando ahora, como están todos ya haciendo de todo, ¿qué están haciendo a través de la inteligencia para tratar de desarticular a esas bandas de crimen organizado? Porque si actúan como actuaron el fin de semana en Guayaquil, quiere decir que están operativos, que tienen armas, que tienen municiones, que se comunican, que hablan, que, o sea, una masacre como la del sábado, 10 personas asesinadas, no es que los tipos están tomándose una cerveza en una esquina y dicen vamos a matar a 10 y van y matan. Lo deben haber preparado, lo deben haber conversado, debe haber comunicaciones. Yo pregunto, así como interceptan a políticos de oposición y a periodistas sus comunicaciones, ¿por qué no hacen lo mismo con los delincuentes? O sea, es una pregunta bastante básica, elemental, que seguramente muchos de ustedes como yo se están haciendo en este momento. ¿Cómo es que operan con tanta facilidad de estas bandas de crimen organizado? Entonces, la pregunta es ¿por qué no hacen a través de trabajos de inteligencia todo lo necesario para poder desarticularles? Pregunto, ¿se les interceptan las comunicaciones a estos delincuentes que operan de forma aparentemente mucho más organizada y preparada, etcétera, etcétera, que las propias fuerzas públicas? Ahora tenemos que los militares junto a la policía andan patrullando por todo lado, ¿no? El día sábado en horas de la noche regresábamos tipo 21 horas, 21:30 por la ruta viva de la zona de Yaruquí y nos encontramos con un mega operativo. Yo no había visto un operativo de ese nivel. Calculo que habían no menos de unos 60 militares con carros, con camiones, 60 por lo bajo, de lado y lado además, creo que eran más incluso. Y yo digo, eso, ok, está bien, te puede generar un cierto grado de tranquilidad, pero habrá que ver también cómo operan ese tipo de acciones para lograr mayor nivel de eficiencia. O sea, para que, por ejemplo, al mismo tiempo que estaban en la ruta viva en Quito, no suceda lo que en simultáneo estaba pasando lo que pasaba en Guayaquil. Porque era a la misma hora. O sea, yo mientras pasaba por la ruta viva, abro el celular, veo Twitter y me encuentro con la masacre de la Gómez Rendón. Fue exactamente ese momento. Porque digo, ¿de qué sirve que vengan y se pongan aquí en la Floresta, aquí afuera, ahorita? Si, digamos, no es un lugar, poner un ejemplo, la Floresta también ha sido objeto de delincuencia y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero
digamos, no es como la zona de Iñaquito, que es donde ocurren con más frecuencia, con más persistencia robos. Entonces, ¿de qué sirve poner aquí 60 militares, 60 policías a patrullar en cada esquina? Si no es aquí donde están operando las bandas, por ponerles un ejemplo. Entonces, tienen que ser operativos eficientes, pues que den resultados. Y hay que seguir lamentando esta situación. Ahora, sobre sacar a los militares a las calles. Y espero dejar muy claro este tema porque los niveles de violencia que estamos viviendo ahora en el Ecuador también están haciendo que normalicemos nosotros el hecho de que la comunidad agarra un delincuente y hay que quemarlo. Yo no voy a justificar jamás, obvio, nunca, ningún acto de delincuencia. O sea, un robo, el robo de un artefacto ya es una cosa que debe ser sancionada. O sea, que a usted le roben el teléfono celular o que le roben un reloj o su billetera, ya es un delito que debe ser sancionado. Peor todavía, si es que para robarle le agredieron. Una persona que haya sido apuñalada, por ejemplo, o peor todavía, una persona que haya sido asesinada por robarle un artefacto como un teléfono. Los delincuentes, hemos visto, cada vez actúan con más saña, con más violencia, y en buena medida eso tiene que ver, a ver, primero por, y lo hemos conversado varias veces, la falta de oportunidades que hay en una sociedad que está obligando incluso a nuestros compatriotas a migrar. Después, los delincuentes actúan así porque se dan cuenta que pueden hacerlo, andar por sus anchas, porque no hay presencia de la autoridad. Bueno, ahora están saliendo policías y militares. ¿Qué tiene que pasar cuando un delincuente es capturado? Que tiene que ser sometido a la justicia. Y ese delincuente tendrá que ser sancionado de acuerdo a la gravedad del delito que cometió. Pero no podemos justificar hechos como el que vimos este fin de semana, si podemos rodar imágenes de los militares jugando con los detenidos, haciendo que estos se caigan a golpes. En este que se caigan a golpes, así tal cual. En otro que se den de cachetadas mientras están tirados en el piso, y hay otro en donde les dan de correazos, ¿no? Me pregunto, ¿es este el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas? ¿Es así como vamos a lograr que este delincuente que ha sido capturado se reincorpore a la sociedad? ¿Así se rehabilita socialmente a un delincuente? Me pregunto. Ojo, yo no voy a justificar, repito, nunca en la vida el que estos criminales, estos antisociales, maten gente, roben, delincan, etcétera, 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 formen grupos de sicarios y demás. No, pero es la justicia la que tiene que hacerse cargo de ellos, porque así es como se opera en un país medianamente civilizado y donde rige el Estado de Derecho. Pero lo que ustedes están viendo en este momento es una salvajada, como también es una salvajada la forma en la que operan los delincuentes. Por supuesto, pero el tema es que la violencia no se va a curar con más violencia. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, ya está saliendo en defensa de los delincuentes, y no es así. Yo lo que aspiro es a vivir en un país en paz, y así no vamos a alcanzar la paz. Matémonos entre todos, pues. Matémonos entre todos y con eso está resuelto el problema. Lo que acabamos de ver creo que es el reflejo de lo que vivimos como país y como sociedad. Que después son escenarios similares, aunque en lo verbal, a la forma de cómo se hace política en este país. Lo cual es lamentable. Este fin de semana, y quiero tratar de ser lo más ecuánime posible y equilibrado, para que no me digan que soy racista, porque por ahí apareció
un sujeto en redes sociales a decirme que soy racista. ¿Saben por qué? Por decir que el movimiento Pachacutic ni siquiera pudo organizar bien, de forma ordenada, las elecciones el día sábado. Y que con el despelote que se armó el sábado, el Pachacutic, que tiene, no sé, 2, 3, ¿cuántas facciones tiene la bancada de Pachacutic en la asamblea? Actualmente, que antes entraron siendo creo que 22, ahora son 18. De esos 18 hay unos que están con Lazo, otros que están contra Lazo. Hay unos a los que les acusan de ser correístas. Es de locos, ¿no? Aspiran a tomar el control de la asamblea nuevamente, a pesar de, no solo lo del sábado, porque lo del sábado, vamos, puede darse en cualquier organización política que hay procesos mal organizados, ok. Pero después de la presidencia nefasta, horrorosa, que hizo Guadalupe Llori en su conducción de la asamblea, pretender nuevamente aspirar a eso es legítimo, sí, pero tendrían que estar locos, sobre todo los señores del gobierno que fueron los que pusieron a Llori, ¿no?, ahí en la presidencia, ¿no? Que los del gobierno que están desesperados por salvar a Lazo del juicio político, seguramente les dirán a los de Pachacutic, vean, les damos nuevamente la asamblea, pero no permitan, por favor, que le censuren y le destituyan a nuestro querido presidente Lazo. Ah, por cierto, sobre el tema anterior, y esto de hacer justicia por mano propia, leía un trino del querido amigo y colega Andrés Reliche el fin de semana, y me pasa él una nota periodística de Radio La Calle, de los colegas de Radio La Calle. Moradores del barrio Jaramillo Delgado en Santo Domingo, ojo con esto, para los que justifican este tema del ajusticiamiento y de las actitudes tan violentas de los militares cuando detienen a supuestos delincuentes o de la comunidad. Yo no voy a decir populacho ni me voy a referir en manera despectiva, pero cuando la comunidad agarra a un supuesto delincuente, las consecuencias pueden ser muy graves. Moradores del barrio Jaramillo Delgado en Santo Domingo confundieron a un reciclador con un ladrón y lo quemaron vivo. El hecho ocurrió el 18 de abril. Según la versión de los habitantes, la víctima recorría el sector en busca de plásticos, cartones y otros residuos para venderlos cuando sujetos a bordo de 3 motocicletas lo atraparon y comenzaron a golpearlo. Los implicados lo amarraron a un poste, total salvajada, ¿no? Y luego de insultarle le prendieron fuego. Bueno, resulta que era un chambero, un reciclador, y lo quemaron vivo. ¿Por qué? Porque creían que era un delincuente. Estas son las consecuencias de tomar justicia por mano propia, también. Y por supuesto, esto ocurre cuando hay un Estado ausente, cuando la fuerza pública, la autoridad no está. Ocurren estas cosas. Acá me dicen, Alexis, por favor, en Ecuador no hay autoridades, no hay orden. Entonces hay que poner orden de esta manera, matando al chambero que está recogiendo botellas plásticas. Así no funciona esto, señores. O sea, si quieren vivir en la selva, bueno, es decisión de ustedes, ¿no? Por lo menos yo no quisiera vivir así. Algo de civilidad debemos tener, ¿no? Además que sería refrendar el modelo de gobierno actual. Lo que dicen, entonces tomemos la justicia por mano propia. Está bien. Entonces que siga el modelo de gobierno actual. Un tipo que se cruza de brazos, que mira por otro lado, que comenta sobre las elecciones en Paraguay, que comenta sobre don Alfonso, pero no dice una palabra de la masacre en Guayaquil, por ejemplo. Pero si quieren eso, perfecto, entonces quédense conformes con eso. Está bien. Estábamos hablando del tema de Pachacutic. Y estaban viendo ustedes imágenes de cómo se incidentaron esas elecciones. Habían 3 candidatos, 3 aspirantes a la coordinación nacional del movimiento. La señora Cecilia Velázquez, que era la actual subcoordinadora del grupo de Marlon Santi, Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, y Guillermo Churuchumbi, que entendemos contaba con el respaldo de Leonidas Issa, aunque Leonidas Issa, cuando le preguntamos sobre eso, dijo, finalmente es uno más de los candidatos. Fue una contienda muy reñida, ojo con eso.
fue una contienda muy reñida que dejó estos resultados, que hay que saber también entenderlos territorialmente, ¿no? Guillermo Churuchumbi, 354 votos, Cecilia Velázquez, 239 votos, y Jorge Herrera, 178 votos. Donde mayor apoyo obtiene Guillermo Churuchumbi es en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, seguido de Cañar y Morona Santiago. Donde mayor apoyo recibe Cecilia Velázquez es en Pichincha, Cañar e Imbabura. Pichincha, fíjense, la provincia de origen de Guillermo Churuchumbi, donde aspiraba a ser prefecto, el exalcalde de Cayambe. Pero es Pichincha, Cañar e Imbabura donde más apoyos obtiene Cecilia Velázquez. Donde menos apoyo obtiene Churuchumbi, y esto por eso les decía hay que leer estos resultados también de forma territorial, es Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo. En la costa, en las organizaciones de la costa es donde menos respaldo recibe Guillermo Churuchumbi, y es en contrapartida donde también reciben mayores respaldos tanto Cecilia Velázquez, 59 votos, como Jorge Herrera, 50. Entonces es una disputa bastante cerrada. La diferencia entre Guillermo Churuchumbi y Cecilia Velázquez no es una diferencia considerable, no es una victoria tan apabullante si es que vemos los números, pero es victoria al fin y al cabo, y en democracia funciona así. Yo no comparto en buena medida esa discusión con respecto de que tal alcalde o tal prefecto, tal alcaldesa, tal prefecta ganaron con el 21, con el 22, con el 25 y tiene el 75 en contra y no sé qué. Ese otro 75 estuvo repartido entre 10, 12, 13 candidaturas adicionales a la ganadora. Lo que sí hay es, digamos, una dispersión evidente de los votos, porque hay una presencia exagerada de candidatos y de partidos políticos, que en algún momento como sociedad también habrá que sentarse y replantearse sobre si es necesario tener tantos partidos políticos en una sociedad como la nuestra, de 13 millones de electores y 18 millones de habitantes, donde hay al menos 200 organizaciones políticas entre nacionales, provinciales, cantonales y locales. Hoy es de locos. Eso quizás habrá que sentarnos a pensar después. Y bueno, después, que si había, que si no había elecciones, que si se interrumpían, que si se postergaban, y empezó la disputa. Desde las cuentas de la bancada de Pachacuti decían, ya les vamos a decir la nueva fecha donde se van a realizar las nuevas elecciones, mientras que la CONAIE, la CONFENIAE y todas las otras organizaciones dijeron, aquí se vota porque se vota, y finalmente las elecciones se desarrollaron el día sábado. Democracia al fin. Un poco conflictiva, es verdad, pero democracia al fin. Y terminaron eligiendo a Guillermo Churuchumbi. El reto ahora es complejo, es complejo. Escuchémosle lo que dijo Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, quien ha sido cuestionado por Cecilia Velázquez, por Marlon Santi, por otros actores más del movimiento Pachacuti, Mario Ruiz, el jefe de la bancada. Y ahí vamos a ver el nivel de liderazgo que tiene Leonidas Diza. Y vamos a ver también qué tan político es Guillermo Churuchumbi, para ver si alcanzan la unidad. Escuchémosle por favor a Leonidas Diza. Con toda la fuerza, con toda la gana, con toda la voluntad, con toda la sabiduría, vamos a unificarnos. Aquí no es tiempo de venganzas, no es tiempo de desquites, no la queremos. Si es que hasta aquí ha traído el viento, pues de aquí caminamos con pasos firmes. Así que pedimos, en cada territorio, los cambios que haremos con la gente, con las organizaciones, con los adherentes, queridos compañeros. Compañero Guillermo, si bien es cierto he tomado la palabra, porque como hicimos hace 7 años al compañero Marlon Santi, el compañero presidente de ese tiempo, Jorge Herrera, con todas las
organizaciones, sin dejar a un lado a los adherentes individuales, pusimos también para que dirija los destinos del movimiento Pachacuti. De esa misma manera ahora, respetando las estructuras organizativas y los adherentes para trabajar juntos. Mensaje de unidad de Leonidas Issa, acompañado de Guillermo Churuchumbi, y al otro costado, la delegada del CNE, que refrendó los resultados. Entiendan esto, porque digo, porque la señora Cecilia Velázquez ha impugnado los resultados. Escuchemos lo que dijo Marlon Santi. En el padrón electoral deben estar personas que son adherentes, pero el presidente Leonidas Issa pedía la incorporación, y al incorporar nuevos electores dentro del padrón electoral ya rompe la lógica de tener validez de este proceso. Bueno, en este corte él habla de la validez del proceso. En otro, ¿saben qué dice el Marlon Santi? En esta misma entrevista que le hace Ecuavisa, que además Ecuavisa tuvo las opiniones de Marlon Santi y de Cecilia Velázquez, que cuestionaron el proceso el sábado, pero nunca incluyeron la versión de Leonidas Issa y de Guillermo Churuchumbi. Cero contraste en la nota de Ecuavisa. Pero lo que dice Marlon Santi más adelante es que el correísmo se ha tomado Pachacutic. El correísmo se ha tomado Pachacutic. Es delirante ya esto, de verdad. Esto es delirante. Yo no sabía que Guillermo Churuchumbi, que se enfrentó a Paola Pavón en las elecciones por la prefectura, es correísta. Yo no sabía que Leonidas Issa, que invitó a votar nulo ideológico en contra de Andrés Arauz en la elección del 2021, es correísta. O sea, no puede ser que reduzcan el debate y la disputa política a la interna en el movimiento indígena a un tema de correísmo y anticorreísmo, de verdad. A ustedes también este mensaje, señores, señor Santi, señora Velázquez, pónganle un poco más de seriedad a su discurso, porque si siguen con esa lógica es cada vez menos creíble, porque es delirante.